Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana Bedini, soy escritora, docente de la provincia de Córdoba, acompaño procesos de escritura y en esta ocasión voy a estar conversando con el autor de este libro que se llama Libres, Fernando Adrián Flores. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto poder conversar con vos. Conversar de poesía siempre es maravilloso y la invitación a que podamos adentrarnos en este libro, podamos conocer tu perspectiva, podamos hablar de poesía en estos tiempos, me parece que es fundamental. Contame, Fernando, ¿qué significó para vos esta palabra libres en este contexto pandémico, en este contexto global, mundial? Coméntame un poquito. Bien, en su momento no había pensado mucho qué título le iba a poner al libro hasta que logré completar las poesías y después también fui seleccionando lo mismo que había completado para darle un sentido al libro. Y la idea de libres es una idea que yo la pienso a través del tiempo, o sea, ser libres y pensarse a través del tiempo. Por eso la parte que que correspondería a la reseña del libro en realidad es un microcuento que aparece en el reverso del libro. Hace referencia al amor a través del tiempo. Ujú, qué grande esto, estos dos grandes temas de la literatura y de la poesía, el amor y el tiempo, son enormes y son transversales a todas las producciones y a la vez todos los días nos volvemos a preguntar sobre esto, es maravilloso. Algo que me gustaría también que compartas y que puedas abrir es, ¿cuál es tu rol en este momento como docente o a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora con respecto a la poesía y a la docencia? Así te presentas. Sí, sí, dale, gracias. Bueno, en lo que es la docencia, doy clases en lo que sería el secundario de adultos y el nivel superior también. Y bueno, ya hago otro tipo de trabajo que es de asesoría en educación privada. Y lo que es la poesía no es lo central en mi tiempo, o sea, no estoy todo el tiempo escribiendo poesía como otros autores. El- Tiene que venir previamente alguna idea sobre la cual yo quiera trabajar y después, a partir de ahí, comienzo a escribir. Y lo otro que también hago, que es en este momento, en este año, bueno, que se ha parado mucho con el tema de que no hay presencialidad, son los cafés literarios, las ferias del libro, encuentros de escritores. Eh, yo junto a otros escritores más de Mendoza. Ahora, por el momento, estamos trabajando en lo que es la página del Café de los Encuentros y la página Escritores Argentinos, con algunos escritores y bueno, también con estudiantes de periodismo. Bien, buenísimo. Bueno, una tarea en distintos espacios institucionales y fuera de las instituciones con respecto a la escritura, ¿no? También. Y con respecto a esto que decís de la educación. Y fundamentalmente, tomando un poco estos dos temas que vos estuviste mencionando, que son el tiempo y el amor, ¿qué pensás que a partir de esos dos ejes se va a llevar o se lleva o atraviesa al lector que lee tus poemas? Bueno, en el caso de, nosotros hablamos de un lector, nosotros, o sea, pensando en otras personas también que pueden tener la misma idea que yo. Ujú. En el transcurso de la vida, en las experiencias que nosotros tenemos, los distintos momentos de la vida que abarcan momentos que nos producen sufrimiento y otros no, nos producen alegría, eh, desde lo que es la vida cotidiana. En esa vida uno va descubriendo de a poco el amor como tal, o sea, el encuentro con el otro
Y cuando alguien lee el libro, no es concretamente un libro que va a tratar el tema del amor, sino que eh, esa idea de amor va a ser em, pensada desde algunos poemas, no desde todos. Entonces, cuando nos introducimos en el libro, encontramos distintos poemas que tratan, por ejemplo, el tema político, cómo nos afecta el tema político. Y después aparece el tema del amor hasta llegar a la segunda parte, que es donde se vuelca hacia esa temática, pero de una manera mucho más simbólica. Bien, Eh, sí. Perdón, Fernando, una cosa sí, que quiero resaltar muchísimo de lo que dijiste y que me parece fundamental de tu libro es el uso de los símbolos, ¿sí? Me parece maravilloso cómo fuiste encontrando símbolos para que desde esos símbolos puedas abordar el amor, desde esos símbolos puedas abordar el tiempo o las nociones de tiempo. Y bueno, continúa, por favor. sí, bueno, en relación a lo que vos decís también, tiene que ver la segunda parte del libro, que es mucho más hermética, porque tiene mucho más símbolos. eh, Hay una influencia que yo tuve, o sea, cuando comencé a estudiar literatura, antes de comenzar la universidad, eh, estuve leyendo La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y eso me sirvió mucho en su momento para tener esa idea, la idea de la segunda parte que tiene que ver con lo simbólico, no solamente con el vocabulario, sino también con la forma. Entonces, trabajar el eneasílabos, el verso de 9 sílabas, con un pie quebrado de 8 sílabas, que fuera cambiando de posición, pero pero de manera asimétrica. Nosotros tomamos los poemas y esa posición va a ir variando, pero cuando uno se pone a analizarla, la puede verificar. Esa idea no es que el lector la tenga que identificar, no busco que el lector la identifique, sino que sería un símbolo que yo lo pienso a nivel inconsciente, o sea que si se ha conectado con el poema, puede llegar a conectarse con la forma que está detrás del poema. Bien, qué interesante, porque la estética siempre está ahí generando experiencias de lectura, ¿no? Lo que me contás un poco tiene que ver con eso. Y al respecto de eso, Fernando, ¿cuál es el desafío quizás con el que se pueda topar un lector que, que ingrese en tu libro? Bien, cuando comienza la primera parte del libro, yo tengo unos epígrafes colocados en el libro, y uno de los epígrafes particulares es el segundo epígrafe que empieza con la primera parte. Yo planteo la idea de que el lector se introduzca en la obra. Yo pienso la obra como otro lugar, otro espacio, bueno, que él se introduzca y logre curar la obra por dentro, Ujú. eh, con la idea de que es una obra que está sangrando. Bien, entonces, ¿cuál sería quizás el posicionamiento o algunos posicionamientos, juguemos un poco, de estos lectores dentro de la obra? ¿Por dónde podrían abordarla o cuáles son los comentarios por ahí también que has tenido de parte de otros lectores, que no sos vos evidentemente, Sí. al respecto de esta obra, al respecto de estar en este laberinto que es, digamos, una estética, que es también tu perspectiva, que es la poesía en sí, ¿no? Cuando digo laberinto me refiero a ese universo, que es ese otro espacio, y que al lector ingresa ahí. ¿Y con qué se topa? ¿Qué es lo que quizás le puede significar un desafío en términos de comprensión, de asimilación? Bueno, en ese sentido, las personas que lo han tenido la oportunidad de leerlo, dentro de este contexto que es mucho más difícil Ujú. difundir, pero bueno, se puede. Lo que suelen hacer es marcar el libro, que está bien, o sea, que lo marquen, que marquen las frases que, que les resulta más, con las que se identifican más, sí, Ujú. de las frases.
Y bueno, el primer poema que trata justamente de eso, de que nosotros, yo pienso la poesía como otro lugar. O sea, mm, cuando escribo poesía, o cuando me conecto también, en el momento de leer, o sea, porque está el hecho de conectarse cuando lees, la idea de trasladarte a otro lugar. Entonces, el primer poema habla de eso, de que a veces tenemos mucho, tenemos la necesidad de estar en otro sitio que no sea este. Ujú, Y la poesía es ese lugar. No lo he encontrado en otro tipo de literatura. O sea, si lees narrativa, podés disociar el espacio. Pero con la poesía te brinda esa posibilidad de ir conectándote y sentir ese presente. ujú. Hermoso el que decís, Fernando. Y el libro tiene dos momentos, ¿no? Dos momentos que son bastante claros. Un poco estuviste hablando sobre el segundo, ¿no? Un poco más simbólico, un poco más hermético, en donde jugás estéticamente con un cierto formato de escritura. Pero contame para vos, ¿no? ¿Cuáles son los climas, cuáles son los abordajes en uno y en el otro momento del libro? Sí. Bueno, voy a volver a empezar con el segundo porque Ujú. el libro yo primero lo compuse desde el segundo momento. Bien. Esas poesías son anteriores a las del primer momento. Pero si yo tomaba solamente el segundo momento, queda un libro muy chico y a veces no completa el sentido. Nosotros tenemos el segundo momento, que es un poema que está contando una historia, Ujú, por eso tenés el epígrafe del segundo momento, donde la voz del yo lírico ujú. lo que hace es llamar, está llamando a un tú. Ese tú que está bajo tierra, o sea, es alguien que se ha ido, o sea, que uno lo puede interpretar ya sea físicamente o espiritualmente o simplemente alguien que se alejó en su momento. Y lo que quiere es que vuelva. Entonces tenemos la idea del amor, o sea, el amor perdido, la idea es recuperar ese amor perdido, y ese momento de la segunda parte del libro, tiene un primer momento que yo lo titulé Fragmentos del ayer porque sería anterior a ese momento los fragmentos de esa historia y lo que pasaba alrededor. Entonces, hay temas que uno dice, bueno, no tienen que ver directamente con el amor, pero sí tienen que ver con la vida. Entonces aparece un poema sobre el tema del agua. Y en Ujú. particular acá en Mendoza nosotros tenemos mucha conciencia sobre el tema del agua, la importancia del agua y el cuidado del agua. Es algo que aprendemos desde chicos. Y Claro, es algo muy siempre, particular ese eh, abordaje. y bueno, y este año se vivió mucho de eso con el tema de la ley, la ley 7722 y cómo todo el pueblo se unió para defender el agua. Por eso, bueno, yo coloco el poema porque tiene que ver también justamente con los mendocinos, o sea, siempre estamos pensando en el cuidado del agua. Y hay otros poemas que también no son sobre el amor, hablan sobre política, o sea, hay dos poemas sobre política y en otros que tratan, por ejemplo, hay la idea eh, de la muerte en general, o sea, no específicamente en el amor. O sea, y así, bueno, sobre esos poemas transcurren otros poemas que sí son de amor, que hablan de un amor doliente, siempre la idea de la mujer que se siente mal, ¿sí? Y esos poemas se conectarían de forma más directa con la segunda parte. Bien, buenísimo. Vamos a decir los títulos de estos momentos porque son significativos también, ¿no? El primer momento, ¿cómo lo llamaste? ¿Cómo lo Fragmentos del llamas? ayer. Fragmentos del Fragmen- ayer. Y el segundo, al margen del amor, ¿sí? Que es un poco esto que contás. Súper interesante. bueno, Contame, Fernando. bueno, el segundo momento como tal, o sea, el título Al margen del amor, porque yo estuve buscando términos, cuál sería el término más correspondiente. Entonces busqué el significado etimológico de parafilia.
O Ujú. sea, porque nosotros estamos hablando de alguien que está buscando un amor perdido constantemente. Entonces, me gustó mucho esa palabra, el significado etimológico y trasladarlo al título. Le daba mucho más sentido que cualquier otro título que fuera a colocar en ese apartado. Bien, hay una relación de mucha profundidad y de mucho análisis con respecto a las palabras, ¿no es cierto, Fernando? Claro, sí, sí, sí. Sí. Buenísimo. Y contame, ¿cómo ha sido el proceso de esta escritura, de este libro? ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndolo? ¿Cómo lo fuiste procesando? ¿Cómo lo fuiste editando? ¿Cómo sucedió ese proceso de la escritura? Bueno, yo en particular, el tema de la poesía, lo que te comentaba antes, no soy una persona que escribe mucho. Lo que yo tengo en relación a la escritura es que si yo voy a escribir sobre algo es porque realmente lo considero valioso. No me pongo a escribir sobre aquello que no lo considero valioso. Y a su vez, tiene que haber un sentido en torno a la forma y el contenido. Por eso el tema de cuando nosotros tenemos que versificar, que no todos los poemas están versificados. Si yo lo voy a versificar al poema, va a tener un sentido. Y si voy a comenzar con una estructura y la voy a cortar, por ejemplo, empiezo con un soneto, pero no lo sigo como soneto, o algunas partes sí, todo eso va a tener un sentido. Me gusta que quede unificado. Bien, buenísimo. Y el proceso de tiempo de esto, esta maceración, esta edición, esta intención de publicación, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la has vivido? Bueno, habría un primer momento, por decirlo así, un primer momento en el cual Ujú. no se trata de una poesía, sino de una idea, la cual yo la planifico desde lo visual. Entonces, a partir de ahí, voy trabajando el poema con el vocabulario, que todavía no está escrito, sino que voy buscando algunas palabras que me van a permitir conectarme con ese poema futuro. Y después comienza la etapa de escritura del poema, que va a tardar un tiempo, o sea, no va a ser de golpe, o sea, no se va a producir el poema solo en unos minutos, sino que se va a escribir y después, cuando pase un poco más de tiempo, se retoma el poema y se verifica si hay que hacer algunas modificaciones, que por lo general siempre realizo alguna modificación sobre el texto. Ujú, muy claro y súper interesante tu asociación con las palabras, ¿no? Que no es un común denominador. Pareciera que aquel que escribe necesariamente tiene que tener un vínculo así tan estrecho con la etimología, por ejemplo, y demás, pero muchas personas que escriben lo hacen desde otras perspectivas o con otros objetivos y es interesante conocer eso. Así que me encantó escucharte. Contame, los poemas, sentís, ¿no? Que si tuvieras que decirlo así como un poco a grosso modo, como un poco jugando, ¿te llegaron o vos fuiste a buscarlos? ¿Vos los aperturaste el espacio para buscarlos? ¿Cómo lo sentís a eso? Bueno, yo sentiría lo segundo, que yo los voy a buscar. Ajá. No es que me llegan, sino que voy a buscarlos. Ujú. Entonces, siempre es para mí siempre hay antes del poema, hay como una idea geométrica sobre lo que será. Y después yo voy a buscar ese poema que va a quedar dentro de esa forma. Ujú, hermoso, maravilloso. Y contame, esta voz lírica, este yo lírico, sujeto tácito, ¿no? Que nos va como mostrando, que nos va guiando, que genera ese universo. ¿Cómo lo podés describir? ¿Qué palabras utilizarías para describir a ese yo lírico? Bueno, ese yo lírico para mí em, es como una voz que está dentro de un volcán Ujú, y que un volcán que está sellado, que necesita de ser liberado. O sea, yo lo siento así, es como una fuerza, pero no en el sentido de que tienen otros escritores que es, viene el impulso y sale la voz, sino a mí me da la sensación de que yo tengo que
destapar el lugar, o sea, destapar para que liberar el volcán, pero hay un trabajo previo para que la voz logre aparecer Ujú. Y y que una voz perdón, diferente a la mía, ¿sí? perdón Fernando, porque esto es interesantísimo, te voy a interrumpir un poco. Este trabajo que haces para destapar el volcán, eh, ¿qué es concretamente? ¿Es sentarte y escribir? ¿Es leer otros autores? ¿Cómo es este trabajo? Bueno, la lectura de otros autores me sirve mucho, o sea, por eso ya te Ujú, mencionaba a Dante Alighieri. ujú, Eh, También leo otros autores como Alejandra Pizarnik, Giuseppe Ungaretti, inclusive Borges, pero Borges más que nada el primero y último libro de poesía, El fervor de Buenos Aires y Los Conjurados. A mí lo que me viene son, lo que yo te decía, es lo visual. Comienzo a trabajar hago unos dibujos, pero son dibujos geométricos que me ujú, remiten a algo. Entonces trato de interpretar qué es eso que yo tengo que identificar. ujú. Eh, en el caso de la segunda parte, eso está mucho más marcado porque está trabajado desde la versificación y también inclusive con la rima, el uso de agudas, esdrújulas y graves. En los otros poemas es diferente, porque va un poco más al contenido. Es como que nosotros tenemos el- la teoría simbólica, viste que Hegel te dice, vos tenés la idea del símbolo, que viene la forma y a la forma se le asigna un contenido. Bueno, eso está Absolutamente. más identificado con la segunda parte. Perfecto. Es Sí. muy interesante, Fernando, porque hay imágenes subterráneas que digamos, que van aflorando a lo largo de la lectura del libro, ¿no? Como imágenes que sostienen estas lecturas, este mundo, este otro espacio, que ahora que te escucho y que entiendo cómo es el proceso, comprendo mejor qué era eso que estaba allá, ahí abajo, ¿no? Sosteniendo todas esas estructuras, ese tejido de palabras, me parece genial. Y con respecto a esto de los autores que mencionaste, ¿hay autores contemporáneos de Mendoza, de Argentina, que estés ahora leyendo? Bueno, yo tuve una experiencia en particular que fue cuando estuvimos con otros escritores más armando lo que se llamaba el slam de poesía durante lo que fue el año 2015, del 2015 hasta el 2017. Estuvimos con ese tema. Y en esa etapa, lo que yo tuve que hacer fue ponerme a leer autores contemporáneos, ya sea de España, de Argentina. Y yo lo que identifiqué ahí fue que se trabaja mucho lo que es el lenguaje enfático, que tiene que ver con este presente que nosotros tenemos, en el cual cada vez se da más importancia a cómo se dice que a qué se dice. Que Ujú, también es bueno eso porque te permite pensar, bueno, yo cómo hago para que el otro realmente esté dentro del poema. ujú, Tengo que ver de qué manera lo digo. En otros casos no, porque el qué se dice, lo que se está diciendo, no tiene mucho trabajo, sino que se ha trabajado mucho lo enfático. Pero hay algunos poetas, como Dante Alarido de España, eh, que bueno, que está trabajado lo enfático, pero también está trabajado el mensaje detrás. ujú. Interesante. ¿Y qué sentís vos con respecto a esta búsqueda de la empatía que se dio quizás también a partir de la generación del 90, ¿no? Acá en Argentina, mucho de esto de hablar de lo próximo, se rompió un poco con el paradigma del el poema más estructural y del gran tema. ¿Te gusta ese tipo de poesía? ¿Te resulta cercana? ¿Te gusta compartir este tipo de poesía? ¿O te sentís más identificado con una poesía de trabajo más ligada, digamos, a esta estructura, a estas formas? Contame un poquito cómo es tu experiencia. Sí, sí. Bueno, yo en un principio el tema de la forma,
en la poesía, tuve una etapa de mi vida en que leía mucho, me iba mucho la forma, porque quería entenderla, o sea, que quería entender por Ujú. qué los escritores utilizaban versificación. Entonces, cuando comenzás a investigar, descubrís que eso no es tan estructurado, no es tan estructurado como piensa la mayoría, sino que hay detrás, por ejemplo, en el caso de los 8 sílabos, el, que es propio de la lengua castellana, nosotros vemos el Martín Fierro o los romances, romancero viejo, esa versificación tiene que ver con la medida de cadencia que tiene la lengua española. Y el endecasílabo tiene que ver con la medida de cadencia de la lengua italiana. Entonces, ahí está la lógica de que Petrarca sea el que lo genera, o sea, que surja en Italia, tiene que ver con el mismo idioma. Y luego, sí, uno comienza a abrirse un poco más y a entender lo que es la poesía libre. Pero es como que para mí es importante pasar primero por la forma para después entender el poema libre, o sea, cuál es el sentido de la poesía libre, que es, si nosotros nos vamos a los 90, los escritores, lo que es la forma ya lo tienen de lado, o sea, no es algo predominante. Ujú. Y esa libertad, por decirlo así, libertad en escribir de manera libre, para mí no es no es algo que no esté sujeto a nada, sino que, por ejemplo, si uno lee Borges, viste que Borges, la poesía es mayoritariamente versificada. Ujú. Un poema en particular que es el poema Insomnio, que es de verso libre. Pero no es de verso libre tan así, sino que las medidas que tiene cada línea tienen una relación con lo que va transmitiendo él. Los versos más largos tienen un sentido, versos más cortos tienen otro. O sea, no es el, el hecho de hacer un poema de verso libre, también implica que cada medida tenga un sentido como tal. Bien, aquí vuelve la estética nuevamente, la Sí, construcción de esa estética para la experiencia de la lectura, que es fundamental, que es una noción que para mí de alguna manera separa las aguas entre el proceso intrínseco del trabajo con el sonido del poema, porque el sonido es una información que nos va a estar acompañando, ¿no?, en la lectura, y cuando no existe este trabajo, este labor, esta búsqueda, ver esto que vos decías, la relación entre la información y la dosificación de las palabras en el verso y demás. Me parece interesantísimo también para ponernos a pensar cuáles son los sonidos que tenemos dentro y que reproducimos cuando escribimos. Bueno, es un tema hiper interesante. Contame específicamente al respecto de este libro que tiene unas ilustraciones, Fernando, que vamos a encontrar, que se encuentran a lo largo de él. Contame cómo fue el trabajo con el ilustrador, quién es, presentalo también a él, que es parte de sí, este sí. proceso. Bueno, es Daniel Miranda, sí, Daniel Ujú. Lorenzo Miranda, que es dibujante, eh, pintor y bueno, también es escritor, él también escribe poesía también. Y bueno, también narrativa, poesía y narrativa también escribe. Y tuve la oportunidad de hablar con él porque él ya había hecho ilustraciones en libros de otros escritores mendocinos, en lo que es la ilustración de la tapa. Y vi en los dibujos de él un sentido mucho más relacionado con lo que yo estaba escribiendo. Ujú. Entonces, acordamos lo siguiente, que yo le pasaba los poemas y que él tenía la libertad de pensar el dibujo. O sea, yo no le iba a determinar, no le iba a decir, mira, quiero tal dibujo en relación a tal poesía. Y bueno, y a partir de ahí él comenzó a trabajar, fue un proceso lento, o sea, no es que yo les doy y al mes ya me lo tienen, sino que eso fue, creo que estuvimos como un año, entre que él leyera, después se le viniera la imagen relacionada con lo que aparecía ahí, el texto, o sea, y hiciera el dibujo. Para mí, o sea, los dibujos de él le dan el sentido directo, van directo al poema y ayudan mucho.
yo tengo además lo que yo te decía, el tema del amor, para mí, que es un pensamiento que tienen muchos, o sea, no es mío, sino que es también de otros, que la forma de llegar a la idea de paraíso, si la idea del Edén es a través del amor, si uno se va conectando cada vez más con el amor, puede conectarse con ese otro lugar. Y esas imágenes que él hace, que son muy oníricas, están muy conectadas con esa idea. Ujú, ujú. Qué interesante, porque esta palabra libre también resuena de una manera muy particular en las ilustraciones, ¿no? También hay una búsqueda de expresar perspectivas de libertad, abordajes de libertad, maneras en las que alguien puede pensarse libre, teniendo en cuenta también la dimensión social, política del sujeto, de las personas, porque la libertad también está como de alguna manera en relación a un diálogo con lo otro, con lo externo. Me parece súper interesante, hay muchos que me gustan un montón y que realmente veo que, por ejemplo, que lo voy a acercar acá para que Ajá, las... sí, sí. ¿No? Bien interesante esa búsqueda. Contame, vos, una vez que terminaste ese libro, ese diálogo, ¿lo dejaste un poquito macerando a ese proceso? ¿Inmediatamente lo mandaste a publicar? ¿Cómo fue ese espacio entre ya lo tengo terminado y lo mando a la imprenta? Bueno, cuando yo terminé el libro y estaban los dibujos y demás, eh, tuve una situación muy particular hablando con otro escritor y amigo también, o sea, yo lo considero también como amigo, que de acá de Mendoza, con Alejandro Frías, y él me comenta del tema de enviar el libro a editoriales que te lo verifiquen primero, o sea, que te digan, nosotros no publicamos cualquier material porque no somos imprenta, somos una editorial y te revisamos la publicación. Entre las editoriales que me habían recomendado era la editorial de Córdoba, que aparece ahí, que es Alción Editor, entonces lo envié y bueno, hicieron una verificación y después me dijeron sí o no, si lo iban a publicar o no. Entonces, como me dijeron que sí, bueno, Buenísimo. avanzó el libro, así que Bien. creo que hay pocas editoriales en Argentina que tienen esa actitud de que vos mandas el libro y te lo van a revisar y te van a decir sí o no, porque hay otras editoriales que, que vos lo mandás y no te lo revisan, te lo publican directamente, no están pensando. Ujú. Eh, entonces, para mí era muy importante eso, y también para poder entender cómo es el trabajo de una editorial, que eso yo no lo tenía muy claro. Entonces, la experiencia de publicar con una editorial y que te acompañe y demás es muy positiva. Buenísimo, bueno, genial entonces. Vamos a meternos un poquito en las repercusiones que tuvo este libro, en esto que te decía, que me parece que el feedback que se genera una vez que se suelta, ¿no? Y que ya es una materia que no está en los pensamientos, sino que circula y empieza como a suceder estos ecos de los comentarios y nos van digitando. ¿Qué comentario, qué apreciación te llegó al respecto del libro que te hizo pensar, que te hizo reflexionar, que te caló hondo, por decirlo de alguna manera? Sí, 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 seguro. Bueno, lo que yo te comentaba, un caso es el del primer poema, que tiene que ver con eso, con la necesidad de estar en otro lugar, y muchas veces se va hacia mis ideas que yo tengo, que son diferentes a las que tienen otras personas. O sea, la idea viste que mucha gente te habla de cuestiones religiosas. em, yo muchas veces pienso en el tema de lo que hablábamos recién, acceder al paraíso, cómo accedemos a la idea de paraíso, o sea, que no solamente, no lo que te dice la Biblia, sino lo que tiene que ver con el locus amenus. O sea, siempre decir, bueno, el paraíso no es que estamos en una pradera y demás, sino el paraíso son todos los lugares donde nosotros nos sentimos
felices. Y que puede ser, quizás ese lugar es un lugar en el que nunca estuviste, porque tu vida puede haber sido una vida en la cual has sufrido mucho, mm, viste, como lo que te plantea en El hombre en busca de sentido. Eh, bueno, él plantea eso del amor, está muy relacionado con lo que yo escribí, o sea, la idea del amor como ese paraíso. Entonces, Bien. es un El ideal a- que, una cosita, Fernando, porque esto es sí, interesantísimo. Este amor es un amor empírico, es un amor del sentir, no es un amor ideal, ¿verdad? bueno, en lo que, remitiéndote a ese libro que yo te comentaba, porque él plantea lo que pasó en los campos de concentración y cómo Ujú. las personas que estaban ahí, los que sobrevivían, los que soportaban y sobrevivían, siempre tenían la idea del amor. Y bueno, usa la palabra idealizar. Él dice, bueno, se idealizó el amor porque después lo que pasó, y inclusive cuando ves en algunos documentales te hablan de que ellos idealizan el amor, lo idealizan en una mujer o en un hombre. Después cuando el, termina la guerra, vuelven y que eso te lo habla en el tercer capítulo, que es Liberación, el, lo que uno idealiza no es como tal. Entonces, ese paraíso como tal no es tal vez el que está acá, el que yo tengo pensado, sino es otro. Es otro que es otro espacio onírico, tal vez, algo que yo estoy soñando y al cual yo quiero remitirme y quizás nunca estuve ahí. Ujú, ujú. Es un espacio necesariamente interior. Claro, está dentro. Ujú, Sí, sí, interior. Sí, sí, sí. exactamente. Que eso, viste, yo a veces cuando hablo con otros me dicen, bueno, que no, que porque eso no lo puedo determinar yo, sino que lo tiene que determinar alguien que sea superior a mí, pero para mí está dentro de cada uno. Bien, bien. Y ese gran motor que es lo que vos acabas de decir, ¿no? Como un concepto madre, digámosle, está también sosteniendo este libro, está como juntando y haciendo como, generando como clima por los que el lector quizás pueda pasar en esa búsqueda propia de ese espacio de amor. Me parece que está bueno lo que estás diciendo y me parece que se ve reflejado además en el libro. Bueno, ¿quisieras leer un poema o un par de poemas de tu libro y compartirlo? Dale, dale, sí, sí, sí. Eh, Me encantaría, sí. Bueno, genial. ¿Tenés un favorito, un poema favorito? ¿O te gustan todos? Eh, yo estoy conectado con todos, pero a veces hay momentos en los cuales lo que está pasando en este tiempo me conecta con un poema. Entonces, Ujú. eso depende mucho del momento. También le pasa a otras personas, lo que vos me preguntabas, bueno, a algunos les conecta determinado poema y tal otro, y a veces lo postean. Entonces, bueno, yo ahora lo que quería compartirte es, hay un poema que se titula Desolación. A mí me gusta mucho la metáfora, que todo el poema sea una metáfora, Ujú, que no sea concretamente sobre lo que yo estoy leyendo, sino que me estoy refiriendo a otra persona. ujú. Entonces, uno ve una imagen, pero en realidad esa imagen no es esa, sino otra. Sí, como un desplazamiento de un imaginario colectivo también podría llegar Sí. a ser. Ujú. Bueno, te leo Desolación. Una nave a la deriva viaja sobre aguas blancas. Se hundirá huérfana en el sinsentido. Equidistante recuerdo, junto a ella estuve días atrás. Conduje su proa, cuidé su roble. Lejana, fría, será más bella bajo el mar. Qué hermoso. ¿Y otro más puede ser? Sí, sí. Sí. Em,
Bueno, te leo el primer poema. Ujú. Sí, sí. Invención. Necesito un impulso, una palabra que me haga transitar por sueños vacíos y estériles. Ese momento de soledad lleno de incertidumbre. Resistencia, corazón, llama, agonía, devenir. No sé, tal vez mis párpados se han cerrado al infinito. Adiós, trozos de realidad. Muy lindo, me encanta. Bueno, Fernando, un placer escucharte y un placer conocer el entramado subterráneo de este libro que cuando lo contás adquiere más vitalidad aún la lectura y podemos entender esto que mencionaste y que compartiste que tiene que ver con estas geometrías, con estos dibujos, con estas imágenes, con estos desplazamientos de las imágenes. Un placer compartir, un placer escucharte. ¿Tenés ganas de decir algo más? ¿Algo que quieras compartir en este momento? ¿Algo que por ahí te haya resonado a partir de una pregunta? Em, bueno, em, si querés puedo leer algo. Creo que he reflexionado mucho. Te puedo leer el reverso del libro, que aquí está el sentido de lo que del hilo rojo. Son dos historias en una. Hay una historia en la Edad Media y otra en este presente. Por eso cuando comienza el texto, nosotros tenemos una imagen, hay una mujer de esa época, el vestido, el cordón, y después se une a una imagen de este presente. Abre la puerta, entrégame el cordón que ciñe tu cintura. Las olas danzan en tu vestido. Cierras tus párpados. Sentirás mi respiración, latirá tu rosa roja. Como un río a través de tu boca me extenderé por tu cuerpo. Despójate de tus prendas. Tomaré tus manos, besaré tu vientre. Mira por la ventana las calles frías de nuestra ciudad, con sus habitantes sin vida. Se cruzan, se ven, se huelen, no se reconocen. Mm, qué hermoso. No es tan fácil reconocerse a veces. Sí, Bueno, Fernando, un placer. Muchas gracias por este momento, por este compartir, por la sinceridad de tus palabras y bueno, que muchas personas disfruten de tu libro y que también puedan hacer sus propias lecturas y que puedan hacer sus propias apropiaciones de los sentidos. dale, muchas gracias a vos. Que estés muy bien. Hasta Nos luego. vemos. Chao, Chao. chao.